La escena se repite en decenas de películas y novelas que moldearon cómo dos generaciones de cristianos imaginan el arrebatamiento. Un conductor desaparece de su auto en plena autopista, la ropa queda sobre el asiento, el volante gira sin manos, y el mundo se sumerge en caos, mientras los que quedan descubren en silencio que fueron dejados atrás. Esa imagen, popularizada por la serie Left Behind y por la película A Thief in the Night de 1972, se convirtió en el único cuadro mental que la mayoría de creyentes tiene sobre lo que el Nuevo Testamento llama la venida del Señor. Pero lo que Jesús dijo en Mateo 24, cuando sus propios discípulos se lo preguntaron directamente, sentados con él en el Monte de los Olivos, contiene un cuadro completamente distinto, con señales específicas, con una secuencia cronológica que no se puede reordenar, con un evento cósmico visible para toda la Tierra, y con una exigencia de preparación que ninguna película jamás se atrevió a mostrar. Antes de continuar, si sientes que lo que has creído sobre el arrebatamiento merece ser examinado palabra por palabra contra lo que Jesús realmente enseñó, suscríbete a este canal ahora. Aquí vamos a lo que las Escrituras dicen, no a lo que la cultura popular imaginó. La pregunta que desencadena todo Mateo 24 no nació de un teólogo, ni de un predicador, ni de un novelista. Nació de los discípulos. Mateo 24:3 los describe acercándose a Jesús en privado, después de que él saliera del templo, y planteando tres cosas simultáneas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal del fin del siglo? La palabra griega que Mateo usa para venida es parousia, y no significa una llegada secreta o silenciosa. Significa una presencia manifiesta, una aparición pública, el tipo de llegada que un rey hacía cuando visitaba una ciudad y todos sabían que había llegado. Jesús no corrigió la palabra, la aceptó, y luego construyó su respuesta sobre ella. Fíjate en algo que casi nadie nota cuando lee este pasaje rápido. Los discípulos no estaban preguntando por un evento invisible. Estaban preguntando por una señal pública, reconocible, verificable. Si Jesús hubiera tenido en mente el cuadro popularizado, desapariciones aleatorias sin aviso, habría corregido el vocabulario de inmediato, como corrigió tantas otras ideas equivocadas. No lo hizo. En cambio, lo que sigue en el capítulo es una descripción tan detallada, tan específica, tan cargada de elementos observables, que durante este estudio vas a ver aparecer una conexión con la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, contada por Jesús inmediatamente después, que cambia por completo cómo se lee el arrebatamiento, y que pastores y novelistas pasaron por alto durante décadas. Quédate, porque esa conexión es el puente entre lo que el texto exige y lo que la mayoría nunca se preparó para enfrentar. Aquí está la primera verdad que Mateo 24 revela y que contradice la versión simplificada. Jesús dijo explícitamente que el fin no llegaría sin señales anticipadas. Lo dijo en Mateo 24:32 con una imagen que cualquier campesino de Galilea entendía al instante. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. La higuera no anuncia el verano con un segundo de aviso. Lo anuncia con semanas de cambios visibles, yemas, hojas, savia, color. Jesús escogió esa imagen deliberadamente. El detalle exegético que muchos pasan por alto aparece en la frase «cuando veáis todas estas cosas». La palabra griega es «hotan», una partícula temporal que introduce condición observable. No dice «si acaso», dice «cuando veáis». Jesús no presentó las señales como posibilidades remotas,
Las presentó como realidades que la generación correcta iba a poder reconocer en su propia experiencia. Y el verbo conoced, ginosko en griego, no significa especular, significa saber con certeza reconocible. El cuadro popularizado del arrebatamiento borra esta enseñanza por completo, porque convierte la venida en algo sin aviso previo de ningún tipo. El texto bíblico, en cambio, dice lo contrario. Habrá aviso, y la función del discípulo fiel es aprender a leerlo. Pausa rápida. La palabra griega parousia, que Mateo usa 4 veces solo en este capítulo, aparece también en contextos del mundo antiguo, donde un emperador visitaba una ciudad. Las ciudades enviaban delegaciones a recibirlo en las afueras, construían arcos y sincronizaban relojes públicos con la fecha del evento. La parousia no era privada, era el opuesto exacto de una desaparición silenciosa. Cuando Jesús y Pablo, que usó la misma palabra en 1 Tesalonicenses 4:15, escogieron parousia para describir la segunda venida, estaban tomando prestada una categoría pública del imperio para aplicarla a algo infinitamente mayor. Guarda ese detalle. Va a importar más adelante. Ahora, observa el debate interno entre los teólogos más serios que estudiaron este pasaje. John Walvoord, en su libro de 1957, The Rapture Question, defendió la posición pretribulacionista clásica, que hay un arrebatamiento secreto antes de la tribulación. Tim LaHaye y Jerry Jenkins popularizaron esa visión en la serie Left Behind entre 1995 y 2007, vendiendo más de 80 millones de copias. Pero Robert Gundry, en The Church and the Tribulation, de 1973, argumentó desde el mismo texto griego que la Iglesia atraviesa la tribulación y es arrebatada al final. Marvin Rosenthal, en The Pre-Wrath Rapture of the Church de 1990, propuso una tercera posición intermedia. 3 teólogos evangélicos conservadores, leyendo el mismo Mateo 24, llegaron a conclusiones distintas sobre el tiempo, y todos coincidieron en algo. La versión simplista de desapariciones sin aviso no es lo que el texto enseña. El desacuerdo exegético mismo debería hacerte cauteloso con cualquier certeza popularizada. Si esto ya está abriendo algo en ti, si estás comenzando a ver que lo que te enseñaron quizá no es todo lo que Jesús dijo, escribe en los comentarios: creo, ayuda mi incredulidad. Esa oración es de Marcos 9:24, y nace en un padre que pedía fe y humildad al mismo tiempo. Es una oración honesta, escríbela ahí si hoy te representa. La segunda verdad que Mateo 24 revela y que el cuadro popular ignora por completo es la existencia de una secuencia cronológica específica entre los versos 4 y 31. Jesús no amontonó eventos al azar, los ordenó. Primero describió lo que llamó archeodinon, una frase griega que aparece en el verso 8 y que literalmente significa principio de dolores. La imagen de contracciones de parto que comienzan espaciadas y se intensifican. Incluyó en esa fase inicial guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, pestilencias y levantamiento de nación contra nación. Esa es la primera capa. No es el fin, es lo que precede al fin. Después de los dolores iniciales, Jesús describió una intensificación, persecución del pueblo fiel, traición entre hermanos, aumento de la maldad, enfriamiento del amor de muchos. Mateo 24, 9 al 13. Y solo entonces, en Mateo 24, 14, colocó la señal que él mismo identificó como el gatillo del final, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La palabra entonces, tote en griego, es cronológica. Señala un orden que no se puede invertir.
El Evangelio al mundo entero viene primero. El fin viene después. La secuencia continúa en Mateo 24:15 con la mención específica de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, conectando directamente el discurso de Jesús con Daniel 9:27, un verso que J. Dwight Pentecost analizó en detalle en su obra Things to Come, de 1958, y que Renald Showers desarrolló en Maranatha, Our Lord Come, de 1995. Jesús estaba construyendo sobre una arquitectura profética anterior, no inventando una cronología nueva. Los discípulos habrían reconocido la referencia al instante. Daniel había hablado de un tiempo de angustia como nunca antes hubo, y Jesús lo estaba colocando dentro de la secuencia que precede a su venida. Después de la abominación, Jesús describe la gran tribulación en Mateo 24:21. La palabra griega es tlipsis megale, y el adjetivo megale no es decorativo, es técnico. Indica una intensidad sin precedentes. Luego habla del acortamiento de los días en el verso 22, de falsos cristos y falsos profetas en los versos 23 al 26. Y finalmente, en el verso 27, llega al evento culminante. Pero aquí es donde la versión popularizada colapsa, porque lo que Jesús describe en el verso 27 no se parece en nada al cuadro de las novelas, y es lo que vamos a examinar ahora. Esa es la tercera verdad. Mateo 24:27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Observa las palabras con cuidado. El relámpago del oriente al occidente no es un evento silencioso, no es invisible, no es localizado, es cósmico, es total, es imposible de no ver. Jesús escogió deliberadamente la imagen más universalmente visible del mundo natural, un relámpago que atraviesa el cielo entero, para describir cómo sería su parusía. Contrasta eso con la imagen popular de personas desapareciendo en secreto. No coinciden. 3 versículos más adelante, en Mateo 24:30, Jesús agrega un detalle que elimina toda ambigüedad. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. La palabra griega para verán es opsontai, un futuro de orao que significa ver con los propios ojos, presenciar visualmente. Y el sujeto no son solo los creyentes, son todas las tribus de la tierra. El evento que Jesús describe es planetario, visible, inequívoco. Nadie lo va a perder por descuido. Nadie va a despertar al día siguiente preguntándose qué pasó. Examina también la palabra aparecerá, del verso 30. El verbo griego es phanesetai, forma pasiva de faino, que significa ser hecho manifiesto, salir a la luz, hacerse visible. No es un verbo de movimiento secreto, es un verbo de revelación plena. La señal del Hijo del Hombre no se anuncia por rumor, no se filtra por canales privados, no exige interpretación esotérica, simplemente aparece, de la misma manera que el sol aparece al amanecer para todo ojo que mira el horizonte. Los teólogos del siglo I, lectores del griego koiné como idioma vivo, habrían captado esa resonancia al instante. El cuadro popular moderno, filtrado por 2 milenios de traducciones sucesivas y por imaginación novelística, perdió ese peso semántico. Y en el verso 31 llega el clímax cósmico, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La palabra griega para juntarán es episinasousin, un verbo compuesto que significa reunir juntos, congregar alrededor de un centro.
Aparece también en 2 Tesalonicenses 2:1, donde Pablo la usa para describir exactamente la misma reunión. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, Pablo conocía Mateo 24. Estaba desarrollando su enseñanza apostólica dentro del mismo vocabulario, y el verso 2 de 2 Tesalonicenses 2 corrige explícitamente una imagen equivocada que circulaba en el primer siglo, que el día del Señor ya había venido secretamente. Pablo respondió con firmeza: no había venido, y cuando viniera, vendría con señales específicas que él enumera en los versos siguientes. Esto es lo que George Eldon Ladd argumentó con precisión exegética en su obra The Blessed Hope, de 1956. El Nuevo Testamento, leído en griego sin filtros culturales modernos, nunca describe una venida secreta. Describe una venida gloriosa, pública, acompañada de trompetas y de la voz del arcángel, como Pablo dice explícitamente en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Una trompeta no es un evento silencioso. Una voz de arcángel no es un susurro. El cuadro bíblico es una sinfonía cósmica. El cuadro popular es un efecto especial de cine. Si esta capa de Mateo 24 te está ayudando a leer la Escritura como lo que realmente es, no como la cultura la reinterpretó, toca el botón de me gusta ahora. Ese gesto pequeño ayuda a que este contenido llegue a otra persona que necesita escucharlo hoy. Y esto nos lleva a la cuarta verdad, que probablemente sea la más incómoda de todas. Mateo 24, 40 y 41 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Estas son las dos frases que la cultura popular tomó para construir el cuadro de las desapariciones. Pero observa lo que Jesús hace inmediatamente antes. En Mateo 24, 37 al 39, establece la imagen interpretativa. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Lee ese texto otra vez y haz la pregunta que nadie suele hacer. ¿Quién fue tomado en los días de Noé? No fue Noé. Noé fue dejado, fue preservado. Los que fueron llevados, el verbo griego es airo, en el paralelo de Mateo 24, 39. Fueron los impíos, llevados por el juicio del diluvio. La imagen bíblica de fondo invierte lo que el cuadro popular enseña. Ser tomado, en el paralelo noético, no es necesariamente ser salvo. Ser dejado no es necesariamente ser abandonado. Hay una ambigüedad deliberada en el griego de Paralambano que los teólogos más cuidadosos reconocen, y que se pierde por completo cuando alguien fuerza la interpretación a encajar con un arrebatamiento secreto. Y aquí es donde el término técnico importa. Paralambano, tomar junto a sí, aparece en contextos bíblicos tanto para el rescate como para el juicio, dependiendo del sujeto. En Juan 14:3, Jesús promete: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Aquí el paralambano es rescate, es recepción. Pero en Mateo 24, con la imagen del diluvio como telón de fondo, la dirección del verbo queda abierta. Por eso, teólogos como John MacArthur, en ciertas partes de su carrera, argumentaron que los tomados en Mateo 24, 40, 41 podrían ser los juzgados, no los arrebatados, invirtiendo por completo lo que Hollywood enseñó a generaciones. No se trata de elegir un bando, se trata de admitir que el texto es más denso de lo que la imagen popular sugiere.
Considera también el entorno del verso 38. Jesús dice que en los días de Noé los hombres estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. No dice que estaban asesinando, no dice que estaban robando. Menciona actividades ordinarias, legítimas, neutrales en sí mismas. El problema no era la maldad flagrante, era la indiferencia espiritual, la absorción en la rutina, la incapacidad de discernir el tiempo. Esa observación es devastadora para cualquier generación que cree que la venida del Señor la encontrará en medio de crisis dramáticas visibles. Según Jesús, los encontrará en medio de la cena, del matrimonio, del comercio normal. La distracción, no la rebelión abierta, será el estado dominante. Y la distracción es precisamente lo que el cuadro popularizado del arrebatamiento refuerza, porque convierte la preparación espiritual en algo que ocurre por defecto, sin exigencia cotidiana. Hay un detalle más en el texto griego que conviene señalar. En Mateo 24:39, la frase no entendieron es uk egnosan, no conocieron, no reconocieron. El verbo es ginosko otra vez, el mismo verbo que Jesús usó en 24:32 sobre reconocer las señales de la higuera. La simetría es deliberada. En los días de Noé, la generación no conoció lo que venía. En los días de la parousia, la generación que no esté preparada tampoco conocerá. Pero la generación que aprendió a leer la parábola de la higuera, que aprendió a interpretar los brotes, las hojas, las señales, sí conocerá. El verbo que Dios coloca en la humanidad no es adivinar ni calcular, es reconocer. Y el reconocimiento depende de la familiaridad con el texto, no de la inteligencia profética. La imagen de Noé hace algo más. Jesús no dijo que la humanidad sería dividida entre creyentes y no creyentes de forma difusa. Usó una imagen específica. Una familia entra al arca, el resto permanece afuera. La separación es concreta, es dramática y es preparada con anticipación. Noé no construyó el arca en la mañana del diluvio. La construyó durante décadas, advertido por Dios, en medio de la burla de sus vecinos. La separación del día del diluvio no fue sorpresa para Noé. Fue la consumación de una preparación que ya había ocurrido. Y eso nos prepara para la quinta verdad, la más urgente de todas. Si estás sintiendo que lo que te enseñaron sobre el fin de los tiempos era apenas una silueta de lo que Jesús realmente reveló, y que hay capas enteras de la Escritura que necesitas acceder para prepararte como Noé se preparó, dejé algo para ti en el primer comentario fijado. Es para quienes están listos para ir al texto sin los filtros que la cultura construyó. La quinta verdad llega con fuerza en Mateo 24:42 al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. La palabra griega para velad es gregoreuo, un imperativo presente activo que no describe una acción única, sino un estado continuo. No es algo que haces una vez, es algo en lo que te mantienes. La palabra para preparados es etoimos, un adjetivo que describe algo ya listo, ya equipado, ya dispuesto, no algo que improvisarás cuando llegue el momento. Piensa en la casa del padre de familia, del verso 43. Jesús describe a alguien que, si hubiera sabido el momento exacto del ataque, habría velado y habría evitado el daño. La lección inmediata es, ya que no sabes el momento exacto, vela en todo tiempo. Pero hay una lección secundaria que suele pasarse por alto. El ladrón no entra donde no hay que tomar, entra donde hay valor. La casa del creyente contiene un tesoro, la fidelidad acumulada, el aceite de la santidad, la relación viva con Cristo.
Y ese tesoro es exactamente lo que la negligencia espiritual permite que sea minado. El verbo griego es diorizo, que significa cavar a través, traspasar el muro. Lo que se pierde en la noche del descuido no es un objeto material. Es la posición de preparación que solo se mantiene con vigilancia continua. Y aquí aparece la conexión que la prometida al comienzo de este video, la que cambia cómo se lee todo, Mateo 24. Inmediatamente después de cerrar el capítulo 24 con la exigencia de preparación, Jesús cuenta en Mateo 25, 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes. 10, no 5, no 3, 10. Todas eran vírgenes, todas esperaban al esposo, todas tenían lámparas, todas durmieron cuando la espera se prolongó. Y sin embargo, cuando llegó el grito de medianoche, «Aquí viene el esposo, salid a recibirle», 5 entraron, y 5 quedaron afuera con la puerta cerrada. La diferencia entre ellas no fue identidad religiosa, fue aceite. Piensa en lo que Jesús está haciendo narrativamente. Acaba de describir la parousia en Mateo 24. Acaba de decir velad y estad preparados. Y entonces, sin transición, cuenta una parábola donde la mitad de los que parecen preparados no lo están. Si esto no te sacude, léelo otra vez. Las 5 insensatas no eran ateas, no eran enemigas, no eran rebeldes declaradas. Eran vírgenes, símbolo de pureza ritual, con lámparas, símbolo de profesión visible, esperando al esposo, símbolo de expectativa mesiánica consciente. Y aún así quedaron afuera. El texto griego del verso 12 es devastador. No os conozco. Ouk, oida y más, el verbo de no reconocimiento relacional, el mismo verbo que Jesús usa en Mateo 7:23 sobre los que hicieron milagros en su nombre, pero nunca lo conocieron. Examina el momento en que se dice, no os conozco. En el mundo del primer siglo, una boda judía tenía una estructura específica. El esposo venía acompañado de una procesión desde su casa hasta la casa del padre de la novia, recogiendo a las invitadas que esperaban con lámparas encendidas. El grito de «Aquí viene el esposo» era el anuncio que daba inicio a la parte más pública de la celebración. Una vez que la procesión entraba en la casa del banquete, la puerta se cerraba por razones de seguridad ritual. Nadie entraba después del cierre, porque la puerta cerrada era parte del signo mismo del matrimonio consumado. Jesús escogió esa estructura cultural deliberadamente. El cierre de la puerta no es capricho, es arquitectura nupcial. Y cuando las insensatas tocan, la negación del reconocimiento no es crueldad, es la consecuencia ritual de haber llegado después del momento que todas conocían de antemano. Kenneth Bailey, en su obra Jesus Through Middle Eastern Eyes de 2008, argumentó que la parábola presupone un conocimiento cultural que la audiencia original poseía automáticamente y que los lectores modernos suelen perder. La función del aceite extra no era lujo, era previsión básica de cualquier mujer joven educada en las expectativas de una boda judía. Por eso Jesús llama insensatas a las 5. El término griego es moraí, del cual viene la palabra morón en español y en inglés. No significa malvadas, significa necias, desprovistas de sentido común práctico, y el sentido común que les faltaba era precisamente el que todo creyente debería tener, saber que la espera será más larga de lo cómodo y provisionar en consecuencia. Ahora lee Hebreos 12:14 con esa parábola en mente. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La palabra santidad, agiasmos, no es un adorno opcional del cristianismo, es el aceite. Es la provisión continua del Espíritu que distingue a las 5 prudentes de las 5 insensatas. Es lo que Noé tenía cuando los demás seguían comiendo y bebiendo.
Es lo que permitió a los discípulos sobrevivir a la destrucción de Jerusalén en el año 70 de Cristo, porque recordaron las palabras de Lucas 21, 20, 22, y huyeron a Pella antes que las legiones romanas cerraran el cerco. Esos creyentes no fueron salvados por un arrebatamiento secreto. Fueron salvados por haber prestado atención a lo que Jesús realmente dijo y haber actuado con anticipación. Esto cambia lo que significa estar preparado. No es tener una doctrina del fin de los tiempos memorizada. No es haber predicho la fecha correcta. No es siquiera haber leído los libros adecuados. Es tener aceite. Es tener la santidad viva, la comunión continua con Cristo, la obediencia en detalles pequeños que se acumula durante años. La parábola de las 10 vírgenes no dice que las insensatas eran malas personas. Dice que se quedaron sin provisión cuando la espera se prolongó más de lo esperado. Y eso es exactamente lo que Jesús estaba advirtiendo en Mateo 24, que la parucía llegaría a la hora que no pensáis. Después de una demora que sacaría a la superficie quién tenía combustible profundo y quién solo tenía lámpara externa. Observa algo más. En Mateo 25:5, las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron. Las 10. Jesús no condenó el sueño. Lo que condenó fue la ausencia de reserva. Eso significa que habrá un período de espera, largo, desgastante, lo suficientemente prolongado para que incluso los preparados se duerman, y que la diferencia no se verá hasta medianoche. Esa es la pregunta que nadie que construyó el cuadro Left Behind se atrevió a responder. ¿Qué haces cuando la espera se vuelve tan larga que te sorprende en medio de la noche? Las insensatas respondieron comprando aceite en último minuto, y cuando volvieron, la puerta ya estaba cerrada. El óleo no se compra en la noche del evento, se acumula durante la cotidianidad. La tradición patrística desarrolló esta lectura con una precisión que merece ser recuperada. Juan Crisóstomo, en su homilía 78 sobre Mateo, leyó la parábola como una advertencia específica contra la complacencia de los creyentes visibles, no contra los paganos, no contra los herejes declarados, sino contra quienes se encuentran dentro de la comunidad de fe y asumen que la presencia externa equivale a preparación interna. Agustín, en sus sermones sobre el Nuevo Testamento, desarrolló la misma línea. El aceite para ambos padres representaba la caridad que opera cotidianamente, no la confesión aislada, no el ritual aislado, no la identidad confesional sin obras de amor. Si quieres leer Mateo 25, como la iglesia primitiva lo leyó, lee con esta clave. La diferencia entre las 5 grupos no es doctrinal, es relacional, operativa. Y considera el horario. Jesús sitúa la venida del esposo a medianoche, meses nictos en griego, el momento culminante de la noche, el punto más oscuro. No es casualidad narrativa. La hora simboliza el instante en que la espera ya ha consumido toda la expectativa inicial, cuando la fatiga es máxima, cuando la fe externa se ha erosionado en quienes no tienen raíz profunda. La medianoche es precisamente cuando el cuadro popularizado del arrebatamiento falla, porque una imagen construida sobre sorpresa sin aviso no prepara a nadie para una demora que exige resistencia. La enseñanza bíblica, en cambio, anticipa la medianoche y exige provisión suficiente para atravesarla. La conexión entre Mateo 24 y Mateo 25 es una sola unidad de enseñanza. Lo que Jesús describió cósmicamente en el capítulo 24, parousia pública, señal cósmica, evento inequívoco, lo aplicó personalmente en el capítulo 25, preparación continua, provisión interna, distinción entre 2 grupos que aparentan lo mismo, y hay una implicación devastadora que Tim LaHaye nunca desarrolló, y que John MacArthur, en sus sermones tardíos, reconoció. El arrebatamiento, cuando quiera que ocurra, separa no solo a creyentes de no creyentes,
sino a creyentes preparados de creyentes descuidados. 5 vírgenes con lámparas externas se quedaron afuera. Esa es la advertencia que la versión popularizada no puede contener. Hay otra pieza del rompecabezas que conviene examinar ahora. En Mateo 24, 45 al 51, inmediatamente después de decir «velad», Jesús cuenta una parábola corta sobre un siervo a quien el Señor deja encargado de su casa. El siervo fiel y prudente es el que sigue cumpliendo su tarea cuando el Señor tarda en volver. El siervo malo es el que, al ver la demora, comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con borrachos. Cuando el Señor regresa inesperadamente, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Observa el término, hipocrités. Aparece en el verso 51. Es la palabra que Jesús usa una y otra vez para los fariseos en Mateo 23. Un siervo que se presentaba como fiel, pero que usó la demora del Señor para desviarse en privado. La parábola de las 10 vírgenes no es un caso aislado. Es parte de un tríptico, siervo fiel y malo en 24, 45, 51, 10 vírgenes en 25, 1, 13, talentos en 25, 14, 30. 3 parábolas, una sola tesis. La demora de la parousia desenmascara lo que verdaderamente eres. Y la parábola de los talentos, en Mateo 25, 14, 30, lleva la enseñanza un paso más. El siervo que escondió el talento no fue castigado por perderlo, fue castigado por no multiplicarlo. El uso, no la mera conservación, era lo que el Señor esperaba. Traducido al lenguaje de la preparación, el aceite no solo debe existir, debe arder. La vigilancia no solo debe esperar, debe obrar. Y ahí es donde el cuadro pasivo del arrebatamiento se desmorona por completo, porque una iglesia que espera en actitud de espectadora no está cumpliendo lo que Jesús llamó velar y estar listos. Está cumpliendo lo que Jesús llamó enterrar el talento. Antes de cerrar, examinemos 3 objeciones que surgen en este punto. La primera, ¿esto no es enseñar salvación por obras? No. La santidad bíblica, agiasmos, es fruto del Espíritu, no producto humano. Gálatas 5, 22, 23. Lo deja claro. El aceite en la parábola no se fabrica, se recibe, pero se recibe en la relación continua con el dador. Las 5 prudentes no eran más religiosas. Eran más atentas a la provisión. Esa es la diferencia. La segunda objeción. ¿No se supone que el creyente genuino nunca puede perderse? Esa es una pregunta teológica seria que divide tradiciones serias. Pero observa que Jesús mismo, no Lutero, no Calvino, no Arminio, contó una parábola donde 5 con todas las apariencias externas de creyentes quedaron afuera. No es coincidencia. Jesús construyó un relato deliberadamente incómodo para que ninguna generación de cristianos pudiera relajarse en la suposición de que ya está. El Nuevo Testamento entero, desde Mateo 24 hasta Apocalipsis 3:3, donde Jesús advierte a Sardis, velarás como ladrón, insiste en la misma actitud. Vigilancia activa, no seguridad pasiva. La tercera objeción, ¿qué pasa con 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15, 51, 52? ¿No enseñan un arrebatamiento? Sí, y ese es el punto. Pablo no contradice a Jesús, lo completa. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 describe el encuentro con Cristo en las nubes con trompeta y voz de arcángel, coincide exactamente con la parousia pública de Mateo 24. 1 Corintios 15, 51, 52 describe la transformación en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la final trompeta, misma trompeta que Mateo 24, 31 menciona. No hay 2 venidas distintas en el texto, hay una sola, cósmica, audible, visible, a la que la Iglesia debe prepararse, no con predicciones de fecha, sino con provisión de aceite. Y aquí es donde algo se abre para quien está dispuesto a mirar.
La razón por la cual Jesús dedicó tanto espacio en Mateo 24 y 25 a estas enseñanzas, más de 80 versículos en 2 capítulos continuos, no fue para proveer material a novelistas. Fue para equipar a sus seguidores con un mapa preciso de lo que observarían y de cómo debían permanecer en el intervalo. Él sabía que vendrían siglos de espera. Sabía que habría intentos de simplificar su mensaje en imágenes digeribles. Sabía que generaciones enteras se dormirían creyendo que tenían aceite cuando solo tenían lámparas. Por eso habló con tanta densidad y por eso terminó con la parábola más incómoda del Nuevo Testamento, la de una puerta que se cierra mientras 5 golpean desde afuera. Mira cómo Pedro trata el mismo tema en 2 Pedro 3. El apóstol anticipa burladores que dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas continúan como al principio de la creación. Y responde, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia del Señor es la razón de la demora. Pero esa misma paciencia expondrá en el tiempo justo quién la entendió como oportunidad de preparación y quién la entendió como permiso para relajarse. Pedro termina el capítulo con una exhortación directa. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. La palabra griega, procurad con diligencia, es spoudazo, un verbo que indica esfuerzo intenso, no actitud pasiva. Esto armoniza perfectamente con las 10 vírgenes. Las prudentes son diligentes, las insensatas son negligentes. Lucas 21, 34 al 36 registra una versión paralela de este discurso, y Jesús añade una advertencia que Mateo no reproduce con la misma intensidad. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Observa, en todo tiempo. No es vigilancia episódica, es una postura corporal del alma sostenida a lo largo de toda la vida del creyente. Es exactamente la diferencia entre las 5 prudentes y las 5 insensatas. Y todavía hay un nivel más. La palabra griega para escogidos, en Mateo 24:31, es eklektous, la misma raíz de donde viene el término teológico elección. Pero observa que Jesús habla de los escogidos siendo recogidos desde los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La dispersión es real. Los escogidos están esparcidos por toda la faz de la tierra cuando llega el momento. Esto contradice el cuadro de una iglesia geográficamente concentrada que desaparece en un instante localizado. Pablo confirma la imagen en 2 Tesalonicenses 2:1 al usar el mismo vocabulario de reunión, episinagoge, que Mateo 24:31 prefigura con el verbo relacionado. Desde los 4 vientos significa desde toda tribu, lengua, pueblo y nación. Exactamente el horizonte que Apocalipsis 7:9 describe alrededor del trono. El evento es cósmico, universal, y no se puede contener en el marco narrativo limitado de una nación o de un continente. Ahora observa cómo Juan, en su propio evangelio, refuerza la enseñanza de Mateo con una promesa personal. Juan 14, 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
El verbo os tomaré es paralempsomai, futuro de paralambano, el mismo verbo que aparece en Mateo 24:40 con la ambigüedad que ya examinamos. En Juan 14, la dirección es clara. Es rescate, es recepción, es llevar consigo a la casa del Padre. La resonancia entre los dos textos no es accidental. Jesús construyó un vocabulario consistente sobre su regreso, y ese vocabulario exige una preparación activa por parte de quien quiere ser recibido. Mira lo que dice 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Observa las dos palabras clave. Manifieste es fanerote, la misma raíz de faíno que Mateo 24:30 usó. Venida es parousia. Juan está escribiendo a una comunidad cristiana madura, advirtiéndole que incluso los creyentes auténticos pueden encontrarse avergonzados en la venida si no han permanecido, el verbo es meno, quedarse, habitar, continuar, en él. La vergüenza no es condenación, pero es una pérdida relacional real. La teología popular que garantiza ausencia total de consecuencias para cualquier persona que hizo una oración en algún momento de su vida no encuentra soporte en este pasaje. Juan pide permanencia activa, y la pide precisamente porque sabe que la parusía expondrá quién permaneció y quién se distrajo. Piensa en lo que esto significa para ti ahora mismo, no para alguien en el futuro. No para una generación hipotética, para ti. Si Jesús describió la parusía como un evento público, cósmico, inequívoco, entonces la pregunta ya no es si reconocerás el momento. Todo el mundo lo reconocerá. La pregunta es si estarás listo cuando llegue, con la clase de provisión que se acumula en años de fidelidad silenciosa. Las 5 prudentes no fueron prudentes porque predicaran mejor. Fueron prudentes porque cuidaron su aceite cuando nadie las veía. Y si te preguntas qué significa en términos concretos prepararse, no necesitas buscar material exótico. Jesús mismo lo definió en Mateo 25:35 al 40, inmediatamente después de la parábola de las 10 vírgenes y la de los talentos, dentro del mismo discurso. Tuve hambre, y me disteis de comer. Estaba desnudo, y me cubristeis, porque en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La preparación bíblica tiene rostros concretos, tiene acciones observables, tiene un espacio cotidiano donde se ejerce. No es especulación sobre fechas, ni memorización de cronogramas. Es el aceite que arde cuando hay un hambriento cerca, cuando hay un preso olvidado, cuando hay un forastero sin techo. Ese aceite se acumula sin que nadie lo cuente y se revela en la medianoche del regreso. Esto es lo que la versión popularizada del arrebatamiento nunca pudo entregar, porque un relato de desapariciones aleatorias necesita un público sorprendido, no un público preparado. Convierte la venida de Cristo en un evento que ocurre a los creyentes, no en un evento al que los creyentes se preparan. Invierte la dinámica entera y al hacerlo produce una piedad pasiva. Si el arrebatamiento es secreto y sin señales, entonces no hay nada que hacer excepto esperar. Pero Jesús no enseñó una espera pasiva. Enseñó una vigilancia activa, una preparación continua, una provisión acumulada. Noé construyó un arca. Las 5 prudentes llevaron aceite extra. Tú estás llamado a una obediencia que no improvisa. Observa también el consejo práctico que Jesús da en Mateo 24:45 sobre el siervo fiel. Dice que el Señor lo encuentra haciendo así, es decir, en la labor asignada. No encuentra al siervo meditando sobre el regreso, ni calculando la fecha, ni escribiendo tratados sobre el orden de los eventos futuros. Lo encuentra trabajando.
Esa es la definición más simple de preparación en el Nuevo Testamento. Estar haciendo lo que el Señor dejó ordenado en el lugar donde te colocó el día en que llega. Ni más ni menos. Y esa definición es radicalmente diferente de la ansiedad escatológica que el cuadro popularizado produce. Nadie se prepara mejor por saber más sobre el fin. Se prepara mejor por ser más fiel en lo cotidiano. Ese es el aceite. Hay una dimensión más que la iglesia primitiva entendía y que merece recuperarse. Ireneo de León, en el siglo II, y Tertuliano, a comienzos del III, leyeron el Discurso de los Olivos como una guía pastoral concreta para sus comunidades, no como un mapa de predicción fechada. Ireneo argumentó que la expectativa del retorno debía producir 3 frutos observables en el creyente: sobriedad en el uso de los bienes, firmeza bajo persecución y fidelidad en la doctrina apostólica transmitida. Tertuliano agregó un cuarto: desprendimiento del afecto excesivo por las estructuras del presente, porque todo lo visible está sujeto a disolución. Ninguno de los padres antiguos enseñó un arrebatamiento secreto. Esa doctrina específica, tal como la popularizó el siglo XX, emerge recién con John Nelson Darby en la década de 1830 y se difunde masivamente con la Biblia de Scofield de 1909. 19 siglos de cristianismo leyeron Mateo 24 sin ese lente, y leyeron la parábola de las 10 vírgenes como la llave interpretativa que siempre fue. Eso no significa que la posición pretribulacionista sea imposible. Teólogos serios la sostienen con argumentos exegéticos. Significa que no es la única lectura fiel del texto y que cualquier cristiano honesto debería mantener humildad ante las otras tradiciones interpretativas. Lo que todas esas tradiciones comparten, sin excepción, es la exigencia de vigilancia activa y de provisión acumulada. Ninguna tradición cristiana seria enseña pasividad espiritual hasta el día del regreso. Todas piden aceite, todas piden diligencia, todas reconocen que la puerta puede cerrarse antes que algunas lleguen. Y si te preguntas por qué Dios diseñó así las cosas, ¿por qué permitir una demora? ¿Por qué permitir que incluso los preparados duerman? ¿Por qué permitir que unas entren y otras queden afuera? Observa lo que Apocalipsis 19, 7 al 8 dice sobre la novia del Cordero. Porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La novia se prepara, no la preparan por ella sola. Hay una cooperación con la gracia, un responder al Espíritu, un permanecer fiel en la demora. Y el lino fino no aparece en el último minuto. Se teje día tras día, acción justa tras acción justa, decisión fiel tras decisión fiel. Ese es el mismo aceite de las 10 vírgenes, bajo otra imagen. La Escritura tiene una sola tesis y muchas metáforas, y hay una última capa que quiero que veas antes de terminar, porque conecta todo. La parábola de las 10 vírgenes termina en Mateo 25:13 con una frase que Jesús ya había dicho en Mateo 24:42. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo construyó su evangelio para que esta frase cerrara la enseñanza como un marco narrativo. La misma advertencia abre y cierra toda la sección. Lo que está entre ambas apariciones de velad es el mapa completo, las señales específicas, la secuencia cronológica, el evento cósmico visible, la separación dramática y la parábola del aceite. 5 verdades, un solo discurso y una sola exigencia: que tu corazón esté listo antes que la higuera empiece a brotar hojas, no después.
Si has estado viendo cómo estas capas se abren una dentro de la otra y sientes que este es el momento de pasar de una fe espectadora a una fe con aceite acumulado, escribe en los comentarios: "Estoy listo, Señor". Te dejé otro video en pantalla ahora mismo. El siguiente paso en este camino. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.